Saludos, buenas noches, distinguidos amigos del canal El Momentum. Una entrega más de todos ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, como lo había anunciado anteriormente, el señor Harold Modesto, escritor, investigador, catedrático, especialista en derechos internacionales y derecho público. Hablar con Harold es una biblioteca andante, vamos a llamarle así. En el día de hoy vamos a hacer un análisis global de lo que está pasando a nivel de geopolítica, específicamente el Harold con lo que es Haití y República Dominicana y tu visión de lo que está pasando a nivel internacional. Muy bien, gracias Rigoberto por la oportunidad de compartir con el público que sigue este canal acerca de temas tan interesantes y en la total disposición de poder dialogar acerca de temas de tanto interés para nosotros. Harold, ¿cuál es tu parecer de lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial? ¿A qué tú crees que obedecen todos estos conflictos que se están creando? Y vemos que cada día más va en escalada. Fíjate que el domingo el presidente John Biden autorizó que Ucrania pudiera utilizar los misiles. Y de ahí en adelante esta semana ha ido de escalada en escalada. Y la República Dominicana, indirecta o indirectamente, va a tomar las repercusiones de esa situación. ¿Qué te parece? Bueno, el escenario mundial, que siempre es interesante analizarlo, darle una mirada. Lástima que no tenemos las aproximaciones que teníamos de esa gloria en Mundo Visión, Juan Alfonseca. Recuerda que las internacionales eran de Juan Alfonseca y uno como que las esperaba en el noticiario y entendía en ese breve corto cómo está el mundo con conflictos muy concretos que no se quedaron en la memoria de la generación que lo veía. Pero los conflictos en el mundo, en un primer momento, eran conflictos esencialmente basados en el dominio de quienes tenían mayor superioridad en términos de recursos y de desarrollo para conquistar espacios. Y eso determinó cómo se configuró, se distribuyó el poder en el mundo. Luego se produjeron conflictos importantes para la autodeterminación de los pueblos, que marcaron una pauta importante de los últimos 50 años, últimos 100 años, por abrir un poco más el umbral. Y luego se comenzaron a generar conflictos por el espacio y por los recursos. De pronto, en el mundo, las potencias esencialmente comenzaron a anticiparse, a tener una perspectiva de tal naturaleza que les permitía proyectar cómo iban a estar situados sus intereses y las actividades primordiales que iban a desarrollar en los próximos 20, 30, 50 años. Y eso comenzó a justificar todas las medidas. Y de pronto, el conflicto ya no era ese conflicto evidente que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que era un conflicto donde uno veía siempre unas pulsiones que se notaban un poco, o se notan a menudo en los espacios donde confluyen los estados, que son estos organismos multinacionales donde convergen para plantear sus posiciones. Y uno entonces va comenzando a percibir por dónde se van tejiendo las cosas. A mí me parece que, por ejemplo, ahora mismo casi toda la atención está en el conflicto Rusia-Ucrania. Yo estuve en Rusia no hace mucho. Y bueno, en Moscú nada que hablar del conflicto, porque uno está incluso, Rusia es muy grande. Pero uno sí, al conversar con los rusos, nota cómo se trata de un conflicto de unas características muy interesantes. Primero, porque, bueno, Ucrania no es que está demasiado alejado de Rusia, porque fue de las repúblicas soviéticas. Por otro lado, está el hecho de que se consideraban como hermanos. Y por otro lado, la fuerte inversión que tiene Occidente en esa guerra tan distante, cómo la ha mantenido. No se hubiese mantenido de otra forma. De pronto, hay unas elecciones, si uno da un giro en esta ecuación, y hay unas elecciones presidenciales en un país concretamente que es los Estados Unidos, y de pronto nos hace eso pensar diferente con relación a ese conflicto armado. Ganó Donald Trump y nosotros miramos ese conflicto de otra forma. Incluso Donald Trump lo introdujo
dentro de su oferta política. Dijo que si él ganaba, como el efecto fue, ese conflicto no iba a durar y se iba a acabar ese conflicto. Y es interesante porque de acabarse el conflicto también se reconfigura un poco el tablero. Pero de continuar el conflicto y de escalar, ¿qué puede pasar? Y ahí mi preocupación. Es interesante porque nosotros tenemos de este lado del mundo una tradición de que en los momentos de transición y en las Españas bobas no se hace nada. Pero yo he comenzado a notar que hay decisiones belicistas importantísimas que se están tomando desde los Estados Unidos justo cuando en poco tiempo va a haber un cambio de mando en los Estados Unidos. Y esa falta de prudencia, por así decirlo, me gustaría tener otro concepto a mano, me llama poderosamente la atención porque ¿por qué invertir capital político en un conflicto armado que no es del todo mío y que al final de la jornada hay otra administración que tiene que hacerle frente desde su política internacional y su política ante los conflictos armados de otra manera? Entonces ahí me comenzó a preocupar porque mientras esto está pasando entre Rusia y Ucrania, China sigue en lo suyo. Y China sigue en lo suyo, que es convertirse y ser hegemónico en esa intervención en todas las economías del mundo. En eso es que está China concentrada. Y al parecer, esta decisión que ha tomado la administración de Biden, esta última, de dotar a Ucrania, que generó una escalada de violencia importante en el conflicto, hay que tener cuidado y hay que prestarle mucha atención porque puede convertirse en un elemento desencadenante de un conflicto de otras características. Porque en lo que consisten y han consistido todas las guerras es como, y lo han hecho quienes las han promovido, es cómo arrastrar a la guerra a las distintas naciones. Se trata de una pugna por tener aliados, una lucha por los aliados, y en esa lucha por los aliados hay que mover las fichas de forma de que haya circunstancias detonantes para que los aliados tengan interés en la guerra. Y ahí mi reflexión. Hace tiempo nosotros no veíamos que, que los conflictos armados se llevaban a cabo procurando promover intereses de esta escala. Y eso es preocupante porque al final de la jornada quizás Estados Unidos no tiene todo, no podrá, su decisión no es la más determinante. Ahora, su acción tradicionalmente siempre ha sido determinante para los conflictos armados. Pensemos que, por ejemplo, nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial primero que los Estados Unidos por el hundimiento de los buques a vapor de la República Dominicana, que es lo que todos los años la Armada, en honor a los caídos, celebra aquí en esta zona que está cerca del Monumento de la Caña, que hay un monumento para esos fines. Entonces, fíjese cómo tuvo que darse el acontecimiento de Pearl Harbor para que los Estados Unidos entraran en la guerra. Y de ahí entonces todas las teorías de conspiración. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Bueno, todavía hay que prestarle mucha atención, porque en efecto ese movimiento, ese último movimiento de dotar del armamento al que se dotó Ucrania, que implicó automáticamente que Rusia elevara el nivel del tono en términos del uso de la fuerza, puede ser o puede implicar factores desencadenantes de un conflicto a otra escala. Y eso, al final del día, puede determinar cuál va a ser el curso de todo el mundo si algunos acontecimientos se dan. Harold, sin temor a equivocarme, tú eres una voz autorizada en esta materia porque tu conocimiento, tu preparación, siendo egresado de la academia, más los estudios que tú has realizado internacionalmente, te permiten poder evaluar la situación. Y en materia de diplomacia y en materia de conflicto, se utiliza un lenguaje muy sutil, pero que lleva un mensaje que los diplomáticos y los militares manejan. Por ejemplo, yo estuve analizando el discurso de ayer de Putin referente a lo que fue ese misil transatlántico, me corrige, balístico, Sí, correcto, sí. que Sí, ciertamente no llevaba ojiva nuclear, pero sí está diseñado para llevarla. Entonces, eso te dice a ti o nos dice a nosotros, es un mensaje. Le estoy mandando un mensaje sutil para que ustedes sepan
que lo que puede devenir si siguen en esta situación. Incluso hay otra problemática, que ese tipo de tecnología no está en la mano de la OTAN, que es otra situación, porque tenemos que estar claros, la lucha no es Rusia-Ucrania, la lucha es Rusia con la OTAN, porque si la OTAN sale de juego, yo sé que la cosa cambiaría. Y ahora mismo la situación que está presentando Alemania, que está en una situación muy precaria, sus índices han cerrado en baja. El mismo España, hay una parte del pueblo español que entiende que esa guerra no debe de lucharse y eso le está afectando en su sistema de salud, de empleo, de seguridad social, en fin. ¿Qué tú entiendes que pudiera, bajaría la presión o tú crees que siga a la escalada? Escalando, perdón. La guerra se sostiene con recursos y sobre todo recursos que permitan mantener a la población más o menos comprometida con el fin del conflicto. O sea, hacia Ucrania se le comienza a morir la gente de hambre porque haya dificultades, evidentemente, es imposible mantener que un gobernante cualquiera pueda mantener el conflicto con posibilidad. La guerra dentro de la legitimidad que tiene que conservar una legitimidad para quienes apoyan la guerra. Entonces, tal como lo dice Gastón Botul, que apunta en un texto que se denomina a sí mismo La Guerra, que si bien la sociología es la historia vista de un cierto modo, entonces la guerra ha constituido la historia. En toda la historia de conflictos, en toda la historia de los conflictos, tal como lo dices, eso es un conflicto básicamente con la OTAN. Sin la OTAN, Ucrania tiene muchísimas dificultades como para poder conservar el conflicto, mantenerse en el conflicto, pero yo creo que la finalidad de Ucrania no es ni ha sido ganar el conflicto. La finalidad de Ucrania, y creo que por eso la participación de los estados que han estado apoyando, es resistir el conflicto. Y como variable geopolítica es importante y es simbólico que Rusia, con su superioridad militar, con el arsenal nuclear que tiene, no haya vencido a Ucrania. No es que Rusia, que no lo haya vencido y que tampoco lo aplaste. Porque entonces Rusia está en la modulación de que también tiene que hacer un ejercicio de la fuerza que no se convierta, evidentemente, en un abuso del poder militar. Porque la línea divisoria entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra es muy fina. O sea, el combatiente pasa a ser un criminal de guerra con mucha facilidad. Y Rusia parece que lo ha entendido bien. Y creo que las pérdidas que ha tenido en el conflicto tienen muchísimo que ver con eso, porque es muy conocida la fuerza militar y armamentística de Rusia. Entonces, a mí me da la ligera impresión de que la finalidad de este conflicto es sencillamente, en términos claves geopolíticos, pudimos detener a Rusia, Rusia tiene que ser cauteloso en la acción militar y al parecer cuando Zelensky comenzó a referirse al conflicto una vez se dio la victoria de Trump, también en Ucrania se entiende. Porque él planteó que, bueno, yo estoy también abierto al diálogo. Rusia también planteó el tema de la apertura del diálogo, pero Rusia elevó el tono. Se toma una decisión de los Estados Unidos, ese armamento que se plantea que va a estar a disposición de Ucrania, hace que Rusia active un poco el nivel de respuesta y comienza a manifestar un poco una demostración de fuerza. Dice, mira, nosotros tenemos con qué resolver este asunto, no nos pongan a prueba. Y automáticamente eso pasa, entonces todas las potencias aliadas a uno u otro segmento asumen que la dimensión del conflicto puede ser otra. Pero, naturalmente, una guerra de estas condiciones, con estas características, recordemos que como empezó todo, no es del incentivo de muchas de las naciones que confluyen en la OTAN. O sea, ¿por qué encargarme de esto y asumir esto por lo que implica la inversión de recursos en esta guerra si esto quizás no es un asunto tanto de mi incumbencia? Pero ahí está la coincidencia en el Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que de todas formas hay que esperar. Hay un compás importante que creo que más o menos es lo que nos tiene expectantes aquí de qué va a pasar, cuáles van a ser las acciones militares de Ucrania automáticamente, de las que van a depender la respuesta de Rusia. Pero creo que ambos estados están muy conscientes de lo que puede pasar también y de que un movimiento en falso hace perder la legitimidad del conflicto. Entonces, por un lado, Ucrania también se puede quedar sola en el conflicto y exponerse entonces a que Rusia sí, con la legitimidad
que conserve pueda ganar el conflicto sin aplastar a Ucrania, que es lo que está tratando de hacer Rusia. Yo, Mientras Ucrania, ajá, discúlpame, termina. mientras Ucrania busca esencialmente resistir, que es lo que me parece. Y los estados que están invirtiendo en eso, lo que buscan es eso, que resista. Rusia, China ha desarrollado una estrategia de estar en el conflicto, pero a distancia, neutral. Correcto, Fíjate, hoy se correcto. movilizaron los portaaviones chinos y vía satélite se tomaron la muestra. Todo esto como que se van las fichas, se van unificando. Mientras a un lado, Corea del Norte envía soldados en apoyo al acuerdo del 2004 y 2007 con Rusia, de apoyo en ese tipo de situaciones. Pero también tenemos por el otro lado Irán, que es de ese grupo que está aliado, que le está suministrando ¿cómo se llaman? Los drones explosivos, vienen de Irán. Entonces, son Sí, tantas cosas que tú estás viendo como que uno no quiere caer en el morbo, porque hay un morbo de la guerra, que el que no sabe las consecuencias, no sabe la magnitud. Lo que más se parece a una guerra, Harold, es una bala. Tú disparas un proyectil, pero tú no sabes la trayectoria que ese proyectil va, a pesar de que tú lo apuntaste a un punto, pero el ambiente puede variar. Eso sucede con la guerra. Tú inicias cualquier cosa. Incluso lo vimos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, y que pensamos que ahora esto iba a cambiar, que la cosa, las experiencias de los años pasados, ya la Primera Guerra tiene 110 años que sucedió y las experiencias parece como que no han servido de nada a la humanidad, vamos a llamarle así. Y hay algo, Harold, que me preocupa mucho, que es el poder oculto que se oculta detrás de toda guerra. Hay un poder, claro, una mano negra que a veces está por encima de cualquier presidente. claro. Se piensa, yo creo que no es con lo que cuesta combatir. Se piensa que detrás de toda guerra hay quienes ganan, y ganan mucho, porque la industria armamentística está en manos de quienes está. Entonces, más allá de los programas estatales, como el caso de Irán, que siempre ha estado en la atención con los Estados Unidos, de los programas de enriquecimiento de uranio y demás, que si es del temor de que esté desarrollando armamento nuclear y todo lo demás, con la inteligencia que se tiene, que permite, le permite a los Estados Unidos por lo menos llegar a algunas conclusiones en esa dimensión. Sí. Las industrias armamentísticas tienen sus nombres y sus apellidos, entonces siempre una guerra va a generar lucro, va a lucrar a algunos. Entonces puede que haya personas frotándose la mano o grandes corporaciones frotándose las manos porque se mantengan algunos conflictos. Y eso, bueno, el mundo ha logrado equilibrarse con estas cuestiones. Yo pienso que nosotros hemos aprendido mucho desde la Primera Guerra Mundial porque los medios y métodos para hacer la guerra de verdad han cambiado. Pero, por ejemplo, todo lo que está actualmente, ya de que mencionaban los drones esos, los kamikazes que estallan y demás, uno ve imágenes todos los días a través de las redes de cómo funcionan. Ya esos mecanismos para hacer la guerra ni siquiera están contempladas en las convenciones de Ginebra y demás, que fueron evolucionando esos 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales en razón de conflictos armados que cuando pasaban de un escenario a otro, de un teatro a otro, entonces hacían que comenzáramos a pensar, bueno, en un momento la guerra terrestre, sí, pero también qué hacemos cuando la guerra se desarrolla en el mar, qué hacemos cuando se trata de conflictos internos que no son internacionales. Y todo eso fue evolucionando con la experiencia que dejó todos los muertos de la guerra anterior. Pero ya estamos viendo una guerra donde la menor exposición es la de la gente humana, porque los drones no están pilotados por pilotos que comparten su cuerpo con, con el dron. Hay pilotos que no están ni siquiera expuestos a que le alcance un proyectil, por decir algo. Entonces eso es una modificación del conflicto, de la naturaleza del conflicto y de los medios para hacerlo que es evidente y que está ahí. Entonces tiene que el derecho que de estos aprendizajes sacar algo y como colocarlo
en el momento de paz, que es el momento para hacer derecho con el conflicto, y colocarlo en la posibilidad de que se regulen esos medios y esos métodos. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que al final de la jornada la guerra ha cambiado de espacios, hay una guerra electrónica incesante entre las naciones, la información es una cuestión puntual, la tecnología tiene un aumento, un incremento de variables y posibilidades vertiginoso y peligroso, y al mismo tiempo nosotros vemos como estos conflictos que acontecen aquí y allá son parte permiten la exhibición un poco de lo que está pasando. Esas películas que uno veía antes, no sé si recuerdas que yo creo que de lo mejor que hay en la ciencia ficción está Terminator 2, una de Sí, las mejores películas que se ha hecho sí. toda la vida. Yo comencé a entender a Skynet en estos días, cuando comencé a ver todo lo que estaba pasando. Mira, esto pareciera como que se comenzaron a anticipar hacia dónde nos moveríamos, ¿no? Parecía que eran sencillamente obras de ciencia ficción, pero el mundo no está lejos de que las cuestiones tomen ese giro. Y por eso tenemos que estar bien atentos. Y si bien nosotros aprendimos de otros conflictos armados, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda aprendimos más porque ya se dejó de amagar y costó 2 bombas nucleares el estabilizar al mundo. No hay algo más criminal que eso, pero por lo menos hubo quienes lo justificaron como una forma de resolver el conflicto y evitar que más muertes acontecieran. Pero ya que esto pasó, a nosotros nos toca aprender ahora de los conflictos rápido, mucho más rápido, y de las características que están teniendo estos conflictos, que son evidentemente muy diferentes a los otros conflictos, tan diferentes que pareciera que el mundo no tiene que entrar en guerra completo para estar en guerra completa. Pareciera que el mundo no tiene que necesariamente movilizarse militarmente de manera completa para estar en guerra. Hay cosas que ni nos enteramos, ¿sí? Y al parecer ya en la guerra se están tirando menos balas que lo que se está haciendo con el tráfico de bits y bytes de un lado hacia otro. Harold, las guerras son tan interesantes. Lástima que yo no fui militar, ni pasé por la academia, pero son tan interesantes que existen lo que son la guerra tecnológica, como tú citaste, la guerra económica, la guerra psicológica y la guerra que están llevando ahora, que es en el campo de batalla. En ese sentido, Rusia lleva cierta ventaja porque como es uno de los principales productores de gas y de petróleo que le suministra a Europa, tú sabes que las sanciones lo que han hecho es que esos países tengan que suministrarse de otra potencia y a un costo mayor. Entonces, esto lo que ha hecho que el petróleo de Rusia y el gas se lo suministre a otro a un mayor costo y Rusia sube económicamente mientras que otros están bajando. El caso de Alemania, que está teniendo problemas con su costo de operación, tanto Mercedes-Benz, Volkswagen y BMW. Entonces, eso le crea una incompetitividad que no puede salir a los mercados internacionales a competir porque el costo es muy alto y dejan de producir. Son tantas las cosas, Harold, que no me puedo despedir de ti sin que finalmente tú no toques el tema de Haití. ¿Qué es Haití? ¿Un estado de fallido? ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué va a pasar en Haití? Porque es algo que tampoco nosotros como nación no sabemos en qué estamos, porque tú como presidente de este país no tienes un interlocutor que te permita llevar conversación, ni tampoco la diplomacia. Entonces, ¿con quién hablamos en cuanto a temas de nacionales? Con las bandas, los primer ministros, con la comisión que se creó, con la comisión internacional que están fuera, que tienen una incidencia en Haití. ¿Qué te parece? Hay un fenómeno que se denomina acumulación social de la violencia. Haití ha sido desde su fundación un pueblo violento. Y no digo violento en términos peyorativos, ni desconociendo el factor ideológico que tuvo la revolución haitiana, una de las revoluciones más trascendentes del mundo, pero con un menor énfasis en el mercado de las revoluciones y en la comunicación de lo que es una revolución, porque naturalmente Haití no era una potencia.
pero el contenido revolucionario, el sentir revolucionario, la revolución haitiana fue sorprendente, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasó con Haití? Bueno, desde su fundación, desde sus eh, influjos revolucionarios, aconteció que vivió lo que han vivido muchas naciones, que es una lucha por el poder, donde los mismos oprimen a sus iguales. Y eso comienza a generar divisiones sociales, sin perder de vista que hay otros fenómenos sociales que ahí están. Por eso Haití, como mencionabas el tema del diálogo, con quién dialogar, Haití para mí se ha caracterizado por lo siguiente. Primero, es una sociedad con una complejidad cultural extraordinaria, donde la división de clases es más marcada que en todas las sociedades de América Latina. O sea, los haitianos que se han formado, los haitianos que han tenido oportunidades, los haitianos más vinculados a Francia, yo dudo que se perciban y se autoconciban como haitianos. Por esa razón, cuando en Haití se vino a escuchar la radio en creol, fue ya avanzado los 80, cuando Jean Dominique asumió eso porque, como tal como él lo decía, el haitiano de clase alta se consideraba francés. Entonces hay una cuestión importante en esa sociedad que es difícil establecer diálogos de esta naturaleza. Lo otro es que las clases oprimidas siempre han estado oprimidas. Y hay que recordar que lo que se asentó en la Hispaniola, en esta isla, y sobre todo en Haití, en ese lado de la isla, fue lo peor que había en el mar. Bucaneros, filibusteros, corsarios, mezclados entonces con los esclavos que provenían de distintas regiones del mundo para dar ese cóctel de situaciones y generar lo que hoy es Haití. Bajo esas condiciones es difícil que, que los acontecimientos políticos de una nación tan sufrida sean diferentes a los que tenemos. Por esa razón, porque por ejemplo Papadoc se hizo del poder sencillamente porque era médico, colocaba inyecciones, era mulato y parecía que tenía poderes especiales y la gente lo votó, terminó con un dictador. Luego puso al hijo y el hijo terminó siendo el dictador más joven del mundo. Termina esa dictadura en el 86, si mal no recuerdo. Pero luego de eso fueron como 3 golpes de estado consecutivos. Llegamos a los 90 y le dan un golpe a Aristide. Luego intervención militar, otra más para Haití. Luego de eso el terremoto del año 2010 y por si todo eso fuera poco, eligen a un cantante que tenía una oferta política bastante precaria, que era que iba a bailar sobre el palacio desnudo si ganaba. Y luego, para el colmo, matan al presidente. Entonces, pensar en que Haití se puede recomponer con todos esos acontecimientos puede ser quizás no lo más sensato, no lo más sincero de parte de nosotros. Quizás tenemos que esperar en Haití lo peor para nosotros preparados. Porque lamentablemente la clase alta de Haití posiblemente no esté interesada en Haití. Y eso yo quizás soy el menos autorizado para decirlo porque yo no soy haitiano. Eso es una conclusión a la que tienen que llegar los hermanos haitianos. Pero por alguna razón, en Haití, como en todos los países, hay decisiones que no están orientadas a que Haití evolucione. No son decisiones naturalmente políticas, son decisiones de grupos importantes que tienen poder en Haití, que lo han tenido hace mucho tiempo. Entonces, Haití necesita una ruptura y lo lamentable es que es una ruptura, es un quiebre mayor al que ha tenido anteriormente. Y esta ruptura tiene que permitir, primero, que en Haití emerge un liderazgo diferente a este liderazgo violento, instruido, porque este es un liderazgo violento, pero sin instrucción, es un liderazgo, diríamos que ni liderazgo es, que sencillamente tomar el poder por la fuerza, pero que ha ganado espacio. Pero Haití necesita un liderazgo que, aunque necesite verdaderamente la fuerza, tenga algún concepto, cuente con algún factor ideológico que permita unificar lo más profundo del sentimiento haitiano si queda. Y que sea un sentimiento que no esté basado en esa división profunda de clases que tiene Haití. Yo solo veo esa posibilidad de que Haití pueda salir a camino. No hay manera de garantizar estabilidad mientras no se tenga un apoyo popular importante. Y mientras la violencia esté manifestándose y haya tanto conflicto y haya tanto intercambio armado, es muy difícil lograr eso. Bueno, La comunidad internacional ha sido súper tímida
súper tímida con eso porque quizás no entiende que hay posibilidades de resolver el tema haitiano. El problema es que si el tema haitiano no se resuelve, aunque la solución de Haití no es dominicana, como dicen, como normalmente escucho decir, el tema haitiano se va a convertir en un problema serio para los dominicanos. Yo le pido a Dios todos los días que en esa frontera de nosotros, por cualquiera de los dos extremos, no se arme una situación de tal naturaleza que los dominicanos que están ahí en la vía de uniforme tengan las armas para controlar lo que puede ir pasando, que puede ser lamentable. Ok. Y los derechos, entonces, el derecho internacional, el papel que ha pasado, entonces, porque ellos dicen que la solución debe de ser generada por los propios haitianos. Y dentro de la población haitiana hay una parte que dice que debe de venir órganos internacionales a poner el orden. Entonces el pueblo está dividido y hay una clase baja que está sufriendo. Estamos hablando de que el 80% del territorio está en manos de la banda. Y ahí hay unos seres humanos, unos ciudadanos de un estado que tienen problemas de alimentación, que están pasando situaciones muy difíciles. Entonces, las Naciones Unidas debería ser un poquito más enérgica en esa parte. Lo que sucede es que ya Haití quizás no representa para los intereses hegemónicos lo que representó antes. Y por eso esa inestabilidad que se produce en Haití, mientras no afecte otras latitudes, no es un asunto de tanta importancia, porque hay que recordar que los intereses que se manifiestan en las Naciones Unidas son los intereses de los estados que participan en las Naciones Unidas. Y desafortunadamente, desde hace mucho tiempo se nota que Haití no está en el radar de los mayores intereses, porque el problema de Haití necesita un liderazgo naturalmente haitiano que produzca, ya sea porque se tenga que quebrar todavía un poco más con situaciones todavía más violentas, pero que acontezca, que haya un liderazgo capaz de unificar el sentimiento haitiano, de un Haití vivo, próspero, porque los haitianos son gente muy trabajadora. Y yo estoy convencido de que si los haitianos no tienen que correr de su país y se unen, el tema de los haitianos es que se unan, pueden reconstruir Haití y pueden hacer algo importante por Haití. Pero ¿quién lidera eso? Hay un autor llamado Gaetano Mosca que habla de una clase dirigencial que tienen todas las sociedades, y es verdad, uno dice, que por qué aquí y en todas partes uno nota que siempre son personas, nombres o apellidos, los que, bueno, son una clase dirigencial que está en las sociedades que acumula méritos de distintas maneras. No es fortuito que la mayoría de dictaduras en una etapa importante de América Latina proviniera de gente que estaba o se formaba en las escuelas militares o era del status quo militar. Haití no tiene eso. Y como Haití no tiene eso, entonces no tiene un solo rostro de alguien que tenga el apoyo popular suficiente para poder negociar en los distintos ámbitos donde Haití ha tenido siempre conflictividad. Y si eso no se da, entonces podemos dudar de que en lo inmediato se dé una solución. Podríamos pensar de manera, qué sé yo, conservadora en el hecho de que si hay una intervención militar todavía más contundente, con el control de las bandas, quizás de unas elecciones puede emerger. Ahora, yo no creo que un proceso en una democracia, por decirle democracia a Haití, en un país con esas condiciones, yo no creo que un proceso con unas sencillas elecciones puede cambiar la realidad política de Haití, ¿no? Yo creo que tiene que emerger un liderazgo, que es un liderazgo que remueva las bases del sentimiento haitiano y que permita que el haitiano, identificando cuáles son los factores que los unen, entonces asuman su proyecto de reconstrucción nacional y se unan en ese proyecto. Si eso no es posible, Haití no se va a reconstruir nunca. La intervención puede durar 10 años y no se va a reconstruir. Y nosotros vamos a seguir teniendo los problemas con Haití que tenemos actualmente. Bueno, Harold, gracias, infinitamente te doy las gracias, de corazón te la doy porque sé que tu tiempo es muy apretado con tantas cosas que tú tienes, sé que ha sido un esfuerzo, un sacrificio para ese ratito que has sacado para dedicárnoslo a nosotros. De todas maneras, hay más temas, Harold, que tú eres la persona indicada para tratarlo. Nos quedó el caso de Palestina, el caso de Israel, el caso de China, el caso de los BRICS, en fin, son tantos los temas que tú y yo pudiéramos seguir debatiendo y conversando, que debería de ser en otra ocasión.
Nos ponemos a tu disposición en lo que tú entiendas como canal y cualquier apoyo de nuestra parte, también estamos a nuestra disposición y esperamos que estas relaciones se sigan estrechando y que podamos nosotros llevar conocimiento a ese público que quizás no sabe ni siquiera lo que estamos hablando, por qué suben los problemas, pero que con este video puedan entender mejor a qué obedece todo esto. Entonces, te agradezco y te doy las gracias en nombre de todo el canal. Y nada, hasta una próxima ocasión, despídete del pueblo que te quiere. ¿Sí? Bueno, gracias Rigoberto, y a todos los amigos que nos han estado siguiendo por aquí. Estamos a en la total disposición y esperamos tener otra oportunidad de compartir algunas inquietudes, asumiendo que lo que estamos haciendo es dialogando y que es importantísimo estar en desacuerdo cuando uno dialoga acerca de temas que apasionan. Así que, excelente, gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. Gracias. Un placer. Que pase buena noche y buen fin de semana. Bye. Igual.